Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que todo lo que existe, Señor, fue creado por ti, Señor. Y toda tu creación, Señor, te alaba, te adora, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres único, tú eres soberano, tú eres eterno, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, que sea tu palabra, amado Dios, siempre transformando nuestros corazones, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de ti para que seas tú obrando, para que seas tú haciendo, bendito Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz, con el amor del Señor. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo, qué lindo día. Amén, hermanos. Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque, ¿ya? Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que iban a impartir en el curso que iban a practicar. El pájaro obviamente insistió en el curso de vuelo, el pez en el curso de natación, la ardilla como subir los árboles, el conejo en carrera y etcétera, etcétera. ¿Cometían un error? Cometían. Todas las sugerencias fueron consideradas y fueron aprobadas. Y era obligatorio que todos los animales practiquen todas las disciplinas. Empezaron al día siguiente con la práctica del programa, pero como no todos podían volar, como no todos podían nadar, como no todos podían saltar de la manera en que se debe hacer, salieron todos al final heridos de alguna o de otra parte de su cuerpo. Y la escuela tuvo que cerrarse. ¿Saben por qué? Porque los animales llegaron a una conclusión de que todos eran diferentes. Nosotros los seres humanos, sin ser animales, también entendemos que somos diferentes ante las circunstancias, ante las situaciones que nos suceden. ¿Tenemos diferentes formas de reaccionar? ¿Sí o no? Todos. Ante situaciones difíciles o de crisis, nadie reacciona de la misma manera. Cada uno reacciona de manera distinta, ¿cierto? Tenemos distintas estrategias de defendernos, ¿no ve? Por ejemplo, ante escasez de agua, hay tortugas que almacenan en el desierto, dice, el doble de su peso en agua. Y eso les mantiene vivas durante mucho tiempo sin tomar ni un sorbo de agua. Los camellos también almacenan agua en sus jivas. Pero nosotros, los seres humanos y la gran mayoría de los animales, no puede durar mucho tiempo sin agua, ¿verdad? La deshidratación en los seres humanos, ¿qué causa? Produce primero cansancio, dolor de cabeza, debilidad muscular, pérdida de conciencia y finalmente la muerte. A pesar de todo eso, a pesar de que especialmente los seres humanos y el común de los animales no puede vivir sin agua, en este día vamos a hablar sobre agua, justamente, sobre agua amarga y agua dulce. Agua amarga de Mara y agua dulce de Elim. Nuestro texto base en esta mañana es Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Éxodo 15, 22 al 27. Amados hermanos, sin Jesús todo es amargo. Con Jesús todo se endulza. Y en Jesús hay fuente de agua viva. Vamos a nuestro texto base, Éxodo 15, versículos 22 y 23. Vamos a la palabra. Moisés, dice, hizo que Israel partiese del Mar Rojo, y ellos se dirigieron al desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque eran
amargas, dice la palabra. ¿Me están siguiendo? Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. El Señor liberó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto con su mano poderosa, ¿no ve? En el capítulo 14 del libro de Éxodo podemos leer cómo el Señor muestra su soberanía, su poder, cuando parte el mar en dos y el pueblo de Israel pasa por tierra seca. Esto es despuesito de ese gran milagro. Las paredes del agua a un lado y al otro se volvieron contra el ejército de los egipcios y los ahogaron. Israel miró hacia atrás y vio cómo todo el ejército que los amenazaba rato antes estaba muriendo. Pero después de unos días, en Éxodo 15, ellos caminaron 3 días y volvieron a desanimarse. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había utilizado contra los egipcios, la gente temió al Señor y ellos creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Eso está en Éxodo 14:31. Después, dice, ellos cruzaron el Mar Rojo. Se detuvieron cantando la primera canción de redención registrada en la Biblia, Éxodo 15. Es al principio de este capítulo que estamos leyendo. El resultado de la liberación de Dios fue el temor al Señor y el gran júbilo en Él. Jehová es nuestra fortaleza y es nuestro escudo. Amén. Éxodo 15:2. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 15:2? Éxodo capítulo 15, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano. Jehová es mi fortaleza y mi canto, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén, gloria a Dios. El Señor es nuestra fortaleza y es nuestro cántico. Él es nuestra salvación. Bajemos al versículo 21, por favor. Hermano, si lo puede leer. Éxodo 15, 21. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque entremos en engrandecí. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén, gloria a Dios. Ese es un canto de júbilo. Cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 21, 15, 21. Después de semejante milagro de Dios, recordemos que los israelitas no se fueron por el camino más corto ni el más fácil. A veces pensamos, ¿no? Si mi vida fuese más fácil, yo no reaccionaría así. Ellos no fueron por el camino más fácil ni por el camino más corto. Dios los guió a través del desierto, dice. Durante 3 días no tomaron agua. Estaba preparándolos el Señor para entrar a la tierra prometida. El Señor está preparándonos con cada situación, amados hermanos. La primera prueba en el desierto tenía que ver con agua, ¿sí o no? En este caso, en el anterior era con el mar, ¿no ve? El agua la dividió el Señor. En este caso era en el agua potable, la próxima prueba. E hizo Moisés que se partiese Israel, que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto, dice el versículo 22 del capítulo 15, sin hallar agua. Los israelitas entraron en el desierto de Shur, que significa pared. Shur significa pared. Los israelitas se toparon con una pared simbólica. Muchas veces nos topamos con esas paredes simbólicas cuando estamos andando el camino del Señor inclusive. El problema con el desierto es que no hay agua. Yo no sé cuál es el problema en tu vida, pero seguramente hay un problema. Y lo indispensable es la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Aquí para el pueblo de Israel lo indispensable era el agua para vivir, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el agua que trajeron de Egipto estaba escaseando. Sin duda el pueblo estaba ansioso, tenía que encontrar un lugar donde llenar sus jarrones, sus cantimploras. Finalmente llegaron a ese lugar, pensaron que había agua, pero dice el versículo 23, a ver si me sigues, léelo. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargo. 3 días en el desierto, no encuentran agua. Y cuando llegan a ese lugar, el agua era amarga, que no podían beberla. Dice, Dios utiliza esas situaciones, Dios utiliza esas aguas en nuestras vidas para quitar nuestras falsas seguridades, una por una,
¿Para qué? Para que confiemos totalmente en el Señor, amados hermanos. Dios no es malo, pero Dios siempre está queriendo que nosotros crezcamos en Él, que nuestra confianza sea plena y total en Él. El pecado hace que nuestras aguas, las aguas de nuestro corazón, se conviertan en amargas como la hiel. Amado hermano, ¿qué hace que tengas experiencias tan amargas, tan desagradables, tan críticas? Promesas quebrantadas, experiencias que han herido tu corazón, que han lesionado, que incluso ahora están infectando tu memoria. Te encuentras en medio de un desierto caliente, estás con sed y las aguas están amargas. No alivian tu sed, ¿no ves? No alivian esa tu garganta tan seca. Es tiempo de ir al Señor, es tiempo de ir a la palabra de Dios y beber de la fuente de agua dulce. Ese es Cristo, la fuente de agua viva que salta para vida eterna, dice la palabra. Amados hermanos, yo quiero que vamos a separar en tres partes esto, ¿ya? Primero, sin Jesús, nuestra vida está amarga. Eso es lo primero que hemos visto en el versículo 22 y 23. En el versículo 24, 25 y 26 de Éxodo 15, con Jesús todo se endulza en nuestra vida. Cristo, ¿por qué? Porque Cristo restaura nuestras vidas. Éxodo 15, versículos 24, 25 y 26. ¿Qué dice el 24? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hizo Moisés? Moisés clamó a Jehová, dice el versículo 25, y Jehová le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces, dice. Allí dio al pueblo las leyes y decretos, allí lo probó. Versículo 26, diciéndole, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu restaurador. Yo soy Jehová tu libertador. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Amén. 3 días habían pasado del milagro asombroso en el mar. La gente se quejaba. No era mucho tiempo, son 3 días, imagínense. ¿Nos pasa o no nos pasa? Cuando hay una situación, una circunstancia difícil, 3 días no aguantamos, ¿no ve? Decimos, ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es esta pared que estoy viendo? Me estoy dando contra ella, ¿no ve? La gente se quejaba ante Moisés. Olvidamos tan rápido lo que el Señor hace en nuestras vidas, amados hermanos. Eso es lo que pasó con el pueblo. El pueblo había sido liberado del mar, liberado del ejército, liberado de esclavitud y ya se había olvidado. Pasó de la esclavitud a una tierra extranjera llena de alegría y llena de libertad. Esa es la nueva vida en Cristo. Pero en poco tiempo, en 3 días, volvieron a su antigua forma de vivir, de pensar como esclavos. Permitieron que las circunstancias dictaran la actitud que iban a tomar. ¿Quién los llevó a Mara? Fueron llevados por la columna de fuego y la columna de nube, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Era lo que les dirigía, era el propio Señor Jesús. Pero sus murmuraciones contra Moisés en realidad eran murmuraciones contra Dios. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál fue la causa más bien de sus murmuraciones? Pues sus ojos no estaban puestos en Dios, sus ojos estaban puestos en Moisés. Amados, la Biblia dice, pongan los ojos en el pastor, pongan los ojos en los líderes. No, la Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué iban a hacer los israelitas sin agua potable en medio del desierto? Eso es lo que le preguntaban a Moisés. Desde el principio se hizo evidente que el pueblo puso los ojos en Moisés. Él era como un padre para ellos, ¿no? Él tenía que resolver todos los problemas. En esta etapa era Israel como un bebé. Demandaba leche de su madre, ¿no ves? Sin importar las circunstancias, Moisés se comportó como un papá. Buscó a Dios y buscó la solución en Él, no en una solución humana, sino en Dios. Él sabía que debía buscar a Dios. Por eso el versículo dice aquí, ¿no ve? Y oró y clamó al Señor. Moisés clamó y el Señor respondió. ¿Qué le dijo el Señor? Jehová le mostró un árbol.
el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Y ahí dice, después de endulzar las aguas, le dio estatutos, le dio ordenanzas y allí los probó. El Señor Jesús es nuestro sanador. El Señor Jesús es nuestro restaurador. Ese árbol, amados hermanos, del que habla aquí la palabra, es Cristo Jesús. Es la cruz de Jesús que ha entrado en tu vida, en tus aguas para endulzarlas. El pueblo en el desierto estaba murmurando ante Moisés. Le decían que vamos a beber. No eran capaces de hablar con Dios, no eran capaces de esperar en Dios. Antiguo Testamento, amados hermanos, vivimos ahora nosotros en tiempo de gracia. Vayamos directamente al Señor. Cada uno de nosotros tiene la autoridad plena para orar al Señor, para clamar al Señor, para decirle, Señor, endulza mis aguas a partir de hoy. ¿Cómo va a endulzar el Señor? Con su palabra. La palabra de Dios dice que Cristo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces tenemos el árbol de vida en la palabra de Dios. Amados hermanos, si el Señor fue capaz de sacarnos de esclavitud, capaz de sacarnos de pecado, capaz de liberarnos del infierno, ¿no va a ser capaz de restaurar nuestra vida completamente? Claro que sí. ¿Hay alguna duda aquí de eso? Éxodo 15:25 dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová no le escuchó. No dice eso. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas. No sé si me están siguiendo, hermanos. Allí el Señor les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas toda su palabra, ninguna enfermedad de la que envié sobre los egipcios traeré sobre ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. No es el Señor quien nos enferma. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dios contestó la oración de Moisés. Contestó. Dios va a contestar tu oración, va a contestarla. La madera lanzada en el agua, ese árbol, es un símbolo de Dios que representa a Cristo mismo. Ahí hace un milagro en el agua. Ahí no había nada mágico en la rama del árbol. Dios endulzó las aguas amargas. Una vez más Moisés y la gente pudieron decir, Dios lo hizo otra vez. Eso es lo que el Señor quiere que tú digas en tu vida. Dios lo hizo otra vez conmigo. Dios me volvió a sanar. Dios me volvió a restaurar. Dios se reveló en Mara como Jehová Rafa. Jehová Rafa quiere decir el Señor sanador. La palabra sanador significa restaurar, sanar, curar. No solo físicamente, sino también aflicciones de nuestra alma. El Señor Dios sana y restaura. La palabra significa reparar también. Como la reparación de una ropa que se ha roto, que se ha rasgado, de un objeto destruido. Imagínense lo que el Señor hace en nuestro corazón, amados hermanos. Si tu corazón está roto en 1000 pedazos, el Señor lo reconstruye, el Señor los restaura, el Señor los repara, el Señor recoge los pedazos de tu destruido corazón y los restaura completamente. La reparación del Señor reconstruye y cura. Cuando una persona enferma está restaurada en su salud, el Señor es su sanador. Cuando una persona es restaurada en su vida, el Señor es su restaurador. Pero siempre es reparación lo que hace el Señor. Todos venimos a la vida en Cristo con una necesidad de sanidad. En diferentes áreas de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Nuestras aguas llegan como amargas, como la hiel, cuando venimos al Señor, ¿no ve? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Señor venga y nos endulce desde la planta de nuestros pies hasta la cabeza. No hay cosa que el Señor nos sane, hermanos. No hay herida, no hay hinchazón, no hay llaga podrida que el Señor no pueda curar, el Señor no pueda vendar, el Señor no pueda reparar, el Señor no pueda suavizar con el aceite, con el óleo de Él. Amén, hermanos. El Señor dice en la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos con aguas amargas al Señor. ¿Para qué? Para que nuestras aguas sean endulzadas por Cristo. Yo quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 8.
Jeremías capítulo 8, versículos 21 y 22. Aquí Jeremías se estaba quejando. Jeremías es el profeta llorón, ¿cierto? Ha escrito aparte de Jeremías Lamentaciones. O sea, más redundante no puede ser la cosa. Jeremías 8, 21, 22. Quebrantado estoy, dice, ¿me están siguiendo? Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Está hablando de Israel. Quebrantado estoy por el quebrantamiento. ¿Cuántos están quebrantados esta mañana? El Señor quiere sanar. Abrumado estoy, dice, el espanto se ha apoderado de mí. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Dice el profeta. Amados hermanos, solo hay uno quien puede traer cura a nuestras vidas quebrantadas. Hay uno solo que puede convertir tus aguas amargas en dulces. Hay uno solo que puede cambiar tu experiencia amarga de la vida en fragancia dulce de la vida. Ese es Cristo Jesús. Dios en Éxodo 15 podía enviar una lluvia del cielo o no para que tomen agüita. Podía abrir un manantial en la tierra, podía. Pero ¿qué hizo? Instruyó algo bien inusual, ¿no ve? Inusual era, corten ese árbol y échenlo en las aguas amargas. Ese no era un truco de magia, tampoco era un experimento que estaban haciendo, era una lección espiritual. El árbol, ese árbol que botaron a las aguas, repito, es figura del madero de la cruz de Cristo Jesús. No hay duda que la muerte del Señor Jesús trajo salvación a nuestras vidas. Pero también nos endulzó la vida, porque antes estábamos condenados a muerte, a amargura. ¿Qué áreas en tu vida aún están amargas? Echa el árbol de la vida en esas áreas. Echa la palabra de Dios sobre tus problemas. Echa la palabra de Dios sobre tu salud y todo va a endulzarse. Tú vas a ver cómo se endulzan tus áreas, las áreas de tu vida y cómo son sanadas por el Señor. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. Más adelante dice que allí Dios, después de endulzar las aguas, les dio estatutos, les dio ordenanzas. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios 3, 1. ¿Qué dice la palabra? No olvides mi ley, oh hijo mío, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3, versículos 17 y 18. Proverbios 3, 17, 18. ¿Quién puede leer? Amén. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, a lo que de ella echaron mano, y bienaventurados son los que de ella requieren. ¿Qué dice aquí? Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. La palabra dice, ella es árbol de vida. Ese es el árbol que echaron sobre las aguas amargas. Ese es el árbol que tienes que echar tú sobre tus aguas amargas. La palabra de Dios es lo que tú tienes que echar sobre tus aguas amargas, sobre tu salud amarga, sobre tus circunstancias amargas, sobre tus recuerdos amargos. Tú tienes que echar la palabra, el árbol de vida, para endulzar todas las situaciones. Al endulzar las aguas amargas, Dios enseña al pueblo de Israel que los mandamientos, la palabra de Dios, pueden transformar una vida amarga a una vida dulce y placentera. ¿Quiénes quieren vivir una vida dulce y placentera? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos al Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la palabra. El salmo más largo y el más lindo. Bueno, todos son hermosos. Salmo 119, versículo 103. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo tiene? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amados, ¿la miel endulza? Endulza y endulza bastante, ¿no? Es un dulce fuerte. A ver, ¿ya encontró Salmo 119, versículo 103? Sí. ¿Quién puede leer? Dulces
Después la... Dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a la boca. Helen. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. 103. No, es el 104. 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Algo más dulce que la miel has comido alguna vez? No, no ve. Salmo 19 habla de la bondad de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Salmo 19. Vamos al versículo 7, 8, 9 y 10. Salmo 19, versículos 7, 8, 9 y 10. La palabra de Dios dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesitamos convertirnos, renovando nuestro entendimiento, dice Romanos 12, 2. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel. ¿Dice la palabra o no dice? Dulces más que la miel, y la que destila del panal. Imagínense si es más dulce que la miel, cuán dulce es la palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios es capaz de endulzar cualquier vida amarga, por más amarga que ésta se encuentre, o que esto hubiese sido, o que está pasando por una crisis terrible. Los israelitas, caminando en dirección al monte Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés que regresaría, allí el Señor les entregó los mandamientos. La parada era Mara, ese lugar de las aguas amargas. Era una forma de preparar el corazón de la gente para comenzar a apreciar la palabra de Dios. ¿Cómo apreciarla? Como algo dulce, algo muy dulce, algo muy bueno para ellos. Eso es lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Por eso estás parado tal vez en Mara ahorita. Por eso tal vez tus aguas están amargas. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Repite conmigo: el Señor es mi sanador, no es mi médico. Es mi sanador. En este episodio, en este versículo específicamente, el Señor se presenta como Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. En hebreo es Rofé. Amados, el Señor relaciona la obediencia de su palabra, ¿se dan cuenta?, con la sanidad. El mundo vive como quiere vivir, ¿cierto? Vive la consecuencia de lo que vive también. Pero nosotros, los creyentes, debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Debemos vivir su palabra. Debemos vivir bajo su guía. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Josué 1:8 lo dice claramente. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiénes quieren prosperar integralmente? La prosperidad no es solo dinero, amados hermanos. El Señor quiere prosperidad de corazón, aquí adentro primero. Ahí dice: meditarás de día y de noche, y nunca se apartará, dice, de tu boca ni de tu corazón la palabra. Ahí dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios ha sanado las aguas. Jehová Rafa es el que viene a sanar en este tiempo. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19, 20, 21 y 22. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo
19 al 22. Aquí había una ciudad establecida ya. Muchos ya hemos aceptado al Señor, pero nuestras aguas siguen amargas, ¿cierto? Aquí esta ciudad ya se había establecido. Versículo 19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, Eliseo era un profeta, era el sucesor de Elías, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. No me veo tan mal, no me siento tan mal, ¿no ve? Como mi Señor ve. ¿Me están siguiendo? Mas las aguas, dice, estamos bien instalados, dice, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Han escuchado eso? ¿El agua es vida? ¿Sí, no ve? ¿Cuánto más la palabra de Dios, hermanos? Versículo 20. Entonces él dijo, Eliseo, tráigame una vasija nueva y pongan sal en ella. Le trajeron la vasija, le trajeron la sal. Y él saliendo, dice, a los manantiales de las aguas, echó, dice, esta porción de agua dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. El Señor quiere sanarte ahora. El Señor quiere sanar tus aguas amargas. El Señor quiere sanar tu cuerpo. El Señor quiere sanar tu vida. El Señor quiere restaurarte. Aquel que sanó las aguas que no se podían beber, te puede sanar de todas tus enfermedades. Esta promesa está condicionada ¿a qué? A la obediencia a su palabra, a la obediencia a su voluntad. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios, pastora? En la palabra de Dios, amados hermanos, está en la Biblia. El Señor no solo nos libera de las enfermedades del alma, también de las enfermedades físicas. Él nos da vida y salud a su pueblo. Lo dice Juan 10:10. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dirá al que está a tu lado, el Señor ha venido a mi vida para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. La salud física es uno de los bienes que encierra la bendición divina, amados hermanos. Salvación viene con sanidad. ¿Me están entendiendo? Las dos están extremadamente unidas. El Señor salva, perdona, sana y restaura. El Señor no va a salvar simplemente y te va a dejar. ¿Dónde están todas esas promesas? ¿Cómo puedo hacerlas una realidad en mi vida? En la palabra de Dios. Dios prometió que si el pueblo le obedecía, estarían libres de las enfermedades que habían infectado a los egipcios. ¿Recuerdan lo que hemos leído? Muy pocos supieron que las leyes morales tenían que ponerse en práctica. Muchos de nosotros tampoco practicamos la palabra, hermanos. Es tiempo de practicar la palabra. El ser humano, hombre o mujer, es un ser complejo, ¿no ve? ¿Sí o no? Nuestros físicos, emociones, vidas espirituales están entrelazadas. Nadie es espíritu, ¿cierto? Pero si queremos que Dios nos cuide, tenemos que someternos a sus instrucciones. ¿Sí o no? Cuando te dan una medicina, está ahí. Tome tantas veces al día, haga esto, sacuda, no haga ejercicio o haga mucho ejercicio. ¿Sí o no? Es lo mismo en la palabra. El Señor nos está explicando cómo seguir viviendo conforme a su voluntad. Si nosotros nos sometemos a sus instrucciones, el Señor nos va a cuidar. El Señor es nuestro sanador. El Señor, al principio de su ministerio, Jesús abrió el rollo de Isaías 61 y lo leyó en voz alta en la sinagoga en Nazaret. ¿Qué decía? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Dijo o no dijo eso el Señor? Y lo cumplió, no solo lo dijo, porque el Señor no es hombre y tampoco es hijo de hombre para mentir. Él cumple lo que Él promete, Él cumple su palabra. Eso está en Lucas 4, 18 y 19. ¿Qué hizo Jesús por más de 3 años, amados hermanos? El Señor Jesús sanó. Los discípulos de Juan el Bautista lo dijeron, le dijeron eso a Juan.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Con Jesús tenemos sanidad. Con Jesús tenemos restauración. Con Jesús nuestras aguas amargas, nuestros cuerpos enfermos son sanados, son limpiados, son restaurados y somos endulzados. Nuestra vida se vuelve dulce como la miel, como dice la palabra. Mateo 4, 23, 24. ¿Quién puede leer esto? Mateo capítulo 4, 23 al 24. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que estaban afectados por diversas enfermedades, y a los que eran atormentados con severos dolores y por espíritus malignos, a los lunáticos, a los paralíticos, y los sanaba. Los sanaba, dice, ¿no? Dice Jesús recorrió toda Galilea, enseñando las sinagogas, dice, enseñaba y predicaba el Evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ay, pastora, qué lindo el ministerio de Jesús. Pero en el 2018 Jesús ya no está. Este es Jesús. Este es Cristo. Este es el que te va a sanar. Jesús es la palabra de Dios. Aquí está la sanidad. Cristo no está muerto, Él está vivo y su palabra también, para darte vida a ti, para darme vida a mí. Un día algunos hombres abrieron, dice, una azotea donde Jesús estaba enseñando en el cuarto de abajo y dejaron a su amigo abajo en una plataforma atada a cuerdas. Jesús vio la fe de ellos y dijo al paralítico: tus pecados son perdonados, levántate y anda. Los fariseos dijeron ahí: ¿pero quién es este que puede perdonar pecados? ¿Acaso no es solo Dios quien perdona pecados? Ellos estaban en lo correcto. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Señor Jesús tiene potestad para sanar. El Señor Jesús fue y será siempre el mismo. Marcos 2:5. Jesús vio a los hombres como pecadores en necesidad de cura espiritual. El Señor nos ve a ti y a mí como pecadores en necesidad de cura también. Dios es Dios de gracia. Dios no es un Dios de condenación. Estamos aquí para predicar la gracia del Señor. La gracia del Señor es la que nos restaura. La gracia del Señor es la que nos levanta. La gracia del Señor es la que endulza nuestras vidas. Él nos alcanza a nosotros. Él nos trae al árbol de la sanidad. ¿Qué es este? Este es el árbol de la sanidad. Él conoce el corazón humano. Él conoce tu corazón más que tú mismo. El Señor conoce nuestro corazón más que cualquiera de nosotros. Así como nos conoce individualmente, Él nunca va a dejar de resolver nuestros problemas. Para el Señor no hay un caso desesperado, por si acaso. Tampoco hay un caso que Él diga: no, con este no puedo hacer nada. El Señor Jesús salva, sana, perdona y restaura. ¡Aleluya! El Señor Jesús es árbol de vida. ¡Amén! Gloria a Dios. Entonces, sin Jesús nuestras aguas son amargas. Con Jesús nuestras aguas se endulzan. Y en Jesús tenemos un oasis de bendición. Conocen las historias, ¿no ve? Que estaban yendo algunas personas por un desierto y vieron un oasis. Y en el oasis se quedaron, generalmente, ¿no ve? El oasis es como una islita, así, en pleno desierto, llena de palmeras, llena de agua, llena de vegetación, fuente de agua viva. Éxodo 15, versículo 27. Éxodo capítulo 15, versículo 27. ¿Quién puede leer esto? Sí. Éxodo 15, 27. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde se encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Imagínate,
O sea, el contraste de Mara, agua amarga, tú con tu garganta seca. ¿Te vas a quedar en Mara? ¿Puedes volver a leer? Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso era un milagro de Dios. El Señor quiere que vayas al oasis. El oasis es su palabra. Ahí existen fuentes, manantiales de agua viva en su palabra. 70 palmeras, tiene sombra. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué hicieron? Dice ellos, acamparon allí junto a las aguas. Este era un milagro, hermanos. Elim quiere decir fuente de aguas. Luego de la lección en Mara, el Señor los llevó a un oasis. El Señor no quiere que te quedes en la prueba. El Señor no quiere que te quedes en las aguas amargas. El Señor quiere que vayas a Elim, a las fuentes de agua viva. Ahí habían, dice, 12 fuentes, 70 palmeras y acamparon allí. La palabra de Dios es el Elim. La palabra de Dios es la fuente de agua viva. Tenemos que acampar en la palabra de Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar es acampar, es quedarte en la palabra de Dios. No es que vengas a visitar al Señor de vez en cuando, o vayas al Señor, de vez en cuando. Es que acampes en la palabra de Dios. No es solo el domingo, no seas cristiano de domingo, sé cristiano de todos los días. El problema no era la falta de agua, ¿no ve? ¿Por qué? Porque Dios podía sanar las aguas, podía guiarlas a una fuente. El paso por Mara fue para enseñarles una lección aún más importante, que solo Él es la fuente de vida. Solo la palabra de Dios es la que nos va a dar vida y vida en abundancia. Jesús dijo, yo soy camino, verdad y vida. ¿Dijo o no dijo? Entonces ahí tenemos. Las aguas de Mara se contrastan con las fuentes de agua de Elim. Mara representa la incredulidad, la queja, la actitud del pueblo que no confiaba en Dios. Llegan a Mara y empiezan a reclamarle a Moisés. Elim representa la abundante provisión de Dios. ¿Es fácil murmurar cuando estamos en problemas? Es fácil, ¿no ve? Entonces ahí tienes que decir boquita calladita, te ves más bonita. Y hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que con Él, cuando confiamos en Él, en su ayuda, nunca seremos avergonzados. Jesús es, amados hermanos, el árbol y las aguas. Porque la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:24, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Él. Y por cuya herida, por la herida de Cristo, porque era una sola llaga, nosotros fuimos curados. Amados hermanos, solo Jesús trae la cura total a nuestras vidas quebrantadas. Solo Jesús es el árbol, solo Jesús es la cruz, solo Jesús es el único bálsamo que puede aliviar verdaderamente nuestros corazones quebrantados. Solo Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados. La cruz de Cristo endulza la vida amarga. El Señor Jesús es la cruz, es el árbol que da vida. Si nos trasladamos a la escena de Juan 4, era un día cálido en Samaria. Había una mujer que estaba en un pozo. Esa mujer se encuentra con Cristo mismo. Estaba en el pozo de Jacob, ¿no ve? Y Jesús le pide agua. ¿Por qué? Porque ella estaba con un balde, ella estaba con una cuerda. Si nosotros vemos la conversación entre ellos dos, Jesús le ofrece su agua de vida. Le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber esta agua, tú me pedirías a mí, le dice el Señor, y yo te daría agua viva. Eso está en Juan 4:10. Jesús responde, cualquiera que bebe de esta agua, del agua del pozo, vuelve a tener sed. Mas el que bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, dice, será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quiénes quieren beber esa agua en este día?
Amén. Tenemos el agua en la palabra de Dios, amados hermanos. Gloria a Dios, estamos en un país libre. Podemos leer la palabra de Dios. El Señor Dios que cura en el Antiguo Testamento, que endulza las aguas, que dice: yo soy Jehová, tu sanador, es el mismo del Nuevo Testamento, es Cristo Jesús. Es el gran sanador del Antiguo Testamento, el gran sanador del Nuevo Testamento. La diferencia es que ahora vivimos en tiempo de gracia. Esto está para ti y está para mí. La palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículos 4, 5 y 6, Apocalipsis 21, 4, 5 y 6, dice que cuando lleguemos al cielo no habrá más llanto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me dijo esto: hecho está. Yo soy Alfa y Omega, principio y final. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Iremos al Señor, beberemos aguas dulces de vida eterna. Hay tiempo todavía, la última invitación está, la invitación está vigente, amados hermanos. La Biblia no se ha cerrado con estas palabras. Lo mejor está por venir. Vayamos a la fuente de agua viva, vayamos al Elim, nos estableceremos, acamparemos en la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren tomar esa agua de vida gratuitamente? ¿Acaso no vas a venir y beber de esa fuente? La palabra de Dios, amados hermanos, es fuente de agua viva. Tenemos que acercarnos a beber de esta agua para no tener sed jamás. Nos vamos a acercar a esta agua para saltar a vida eterna. Aleluya. Tenemos que acampar en la palabra de Dios. Tenemos que hacer habitación en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? Quiero que vayamos a la palabra. La palabra en el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive, quiere decir eso, el que vive en la palabra de Dios, el que acampa en la palabra del Señor, el que mora bajo su sombra, mora bajo su cuidado. ¿Es tiempo de acampar o no en la palabra de Dios? Es tiempo de acampar en el oasis del Señor. Al inicio de esta prédica dije que el Elim significa palmeras, oasis. ¿Sí o no? Las palmeras que dan sombra. Dan sombra en medio del tremendo sol del desierto. En Isaías 43 dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque entres al fuego, la llama no arderá en ti. Está hablando de las características del desierto. ¿Sí o no? El desierto tiene arena que quema. Dice que incluso un huevo se puede cocer ahí cuando está en pleno sol. De ese sol está hablando. Del cobijo que tenemos en la palabra de Dios en un tremendo sol en medio del desierto. Encontrar, amados hermanos, la palabra de Dios es encontrar un oasis en medio del desierto. Yo oro en esta mañana para que cada uno de nosotros encontremos ese oasis que el Señor tiene, ese descanso que el Señor tiene, que moremos bajo su sombra, que moremos bajo su cuidado, que acampemos en Él. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa vida y vida en abundancia. No va a ser cuando lleguemos al cielo. Podemos vivir aquí ya esa vida en abundancia. Son las primicias, gloria a Dios. Ese es el tiempo de gracia, amados hermanos. Podemos vivir las bendiciones que tiene la palabra de Dios aquí y ahora. Podemos empezarlas a vivir. Porque el Señor dice: todas las enfermedades que mandé a tus enemigos, no las mandaré a ti. ¿Cuándo? Cuando obedezcas mi palabra. Obediencia genera bendición. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu palabra, Señor. Venimos a ti, Señor, con aguas amargas, Señor, en algunas áreas de nuestras vidas, tal vez en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con aflicciones, con enfermedades, Padre, para que sea tu palabra, Señor, sanándonos, para que sea, Señor, tu palabra restaurándonos, Padre.
Tú dices, Señor, que tú llevaste todo dolor, toda enfermedad en tu cuerpo, Señor, que fuiste molido, castigado, para que nosotros tuviéramos paz. Tú dices en tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Creemos, Señor, en tu palabra y recibimos, Señor, todas tus bendiciones, Padre. Queremos acampar, Señor, en ti. Queremos quedarnos a vivir en tu palabra, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque solo en ti, Señor, tenemos paz. Tú dijiste que nos dejas tu paz, que nos das tu paz, no como el mundo la da. Que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, Señor. Gracias, bendito Dios, por esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que va llenando nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tus palabras son dulces más que la miel, dice, Señor. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra. Recibimos, Señor, todas tus bendiciones, Padre, y nos sometemos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.